Bienvenidos chicos nuevamente al curso de filosofía. Mi nombre es Lisbeth Colán. En esta oportunidad tengo el gusto de nuevamente volver a encontrarme contigo y poder impartirte un poco más de conocimientos sobre el tema que ya venimos trabajando hace 2 sesiones atrás, es decir, la filosofía contemporánea. Veíamos dentro de la segunda parte de la filosofía contemporánea lo referente al lado B de la filosofía, es decir, filósofos que van a cuestionar, que van a criticar la modernidad, debido a que los ideales que ésta ha gestado nos han llevado a qué? Nos han llevado a desangrar al mundo en general. Los filósofos de la parte B van a influenciar también dentro de los filósofos actuales, porque todos los filósofos actuales creen y defienden la autonomía de los pueblos, la autonomía de las naciones. Ya no hay aquí proyectos absolutos ni universales. Lo que encontramos es que hay diferentes naciones. La diferencia y no la igualdad va a ser una categoría fundamental dentro de la filosofía del siglo XXI. En la medida que nosotros aceptemos la diferencia, dirán estos filósofos, es que podemos ver cuáles son las necesidades reales. No podemos trabajar en torno a una idea de igualdad, porque es ella la que nos impide el poder forjar sociedades más justas y más inclusivas. Vamos entonces, sin más, a ver esta tercera parte de la filosofía contemporánea. Aquí, en Colegio Genes, tu mejor opción. El día de hoy vamos a hablar sobre la filosofía contemporánea número 3. En el caso de la filosofía contemporánea número 3, tenemos un contexto histórico que se va a gestar desde los filósofos del lado B que vimos en la sesión anterior, es decir, desde la filosofía contemporánea número 2. Tenemos en primera instancia un hito muy significativo, que es el de la Guerra Fría, que va a significar una tensión mundial entre los dos bloques o polos que aún subyacían ideológicamente, es decir, por un lado el comunismo y por otro lado el capitalismo. Posterior a lo que vendría a ser la caída del muro de Berlín, como lo habíamos dicho, que tiene que ver también con esta guerra fría o tensión y la separación de Alemania en dos, vamos a ver cómo es que vence por completo el capitalismo. Y en el contexto del capitalismo, ya totalmente afianzado, ya totalmente vencedor, es que vamos a encontrar cómo es que estos filósofos van a intentar reformular las nuevas políticas o las nuevas disposiciones. ¿Para qué? Para los estados que han surgido como independientes o autónomos y antes estaban bajo el yugo de ¿quiénes? Bajo el yugo de los que se habían repartido el mundo, que en este caso serían los europeos y los estadounidenses. Ahora, en el caso de otro hito muy significativo de este contexto, tenemos la famosa Conferencia de Bandung. Esa Conferencia de Bandung, que se va a instaurar en 1955, va a tener un significado muy clave, y este es el de incentivar un movimiento, y este movimiento es el de los no alineados, conocido dentro de la historia también como el movimiento Noal. Este movimiento, que está conformado sobre todo por pueblos de África y de Asia, van a luchar por hacer que el principio fundamental dentro de la ONU, que es el de la autodeterminación de los pueblos, se cumpla. Todos estos pueblos han vivido qué es el sometimiento, qué es el estar bajo el yugo, bajo lo que vendría a ser el derramamiento de sangre a causa de la intromisión de otros países, en aras de la defensa. ¿De qué? En aras de la defensa de esas ideologías absolutistas que creían tener las verdades últimas. En este caso, todos estos movimientos, que son movimientos políticos que van a gestarse en la época, como el movimiento de los no alineados, que tiene que ver con la reivindicación de los pueblos antes sometidos, y también movimientos sociales como la parte de los movimientos feministas y la parte de los movimientos vinculados también a los grupos que habían sido segregados, es decir, los grupos afrodescendientes, por ejemplo, o incluso los grupos LGTB, van a tener cabida dentro de un contexto en donde se busca la reivindicación. ¿De qué? La reivindicación de las categorías que hasta ese entonces estaban vigentes en el terreno político, en el terreno ético. Hasta hoy seguimos luchando por la reivindicación de muchos derechos, en la medida que los pueblos o las constituciones de los pueblos muchas veces no responden ¿a qué? A los problemas sociales que tenemos hoy en día, debido a que esas constituciones han sido establecidas ya hace 2 décadas atrás, 3 décadas atrás.
Para los filósofos del siglo XXI es muy importante reflexionar, por ejemplo, sobre esas categorías, las categorías vinculadas a lo ético y a lo político que deberían de reformularse porque apuntan a un contexto diferente al que teníamos hace 2 décadas o 3 décadas atrás. Todo esto vamos a verlo también materializado dentro de lo que vendría a ser el aspecto filosófico. Lo último que vamos a mencionar dentro del contexto es la famosa Guerra Fría, de la que también habíamos hablado por aquí, ¿no? 1947-1991, ¿no? Básicamente eso es lo que debemos de enfatizar, ¿no? Esto como, digamos, un punto clave o un punto crucial para entender cómo es que se pasa de una cosa a otra, ¿no? Cómo es que pasamos de lo que vendría a ser una perspectiva autoritaria absolutista que tiene que ver con los ideales modernos a una perspectiva que busca todo lo contrario, ¿no? Con este acontecimiento que es la conferencia de Bandung. Ok, entonces, ¿qué es lo que debemos de resaltar aquí? Lo que hemos visto aquí, ¿no? Esto y esto, porque son 2 acontecimientos que muestran el cambio de concepción o el cambio de ideas dentro de la época. Muy bien, vamos entonces ahora con el aspecto filosófico. Y en el aspecto filosófico, el problema central va a ser cómo se deben autodeterminar las naciones. Una vez que las naciones han alcanzado la independencia, es decir, se han liberado del yugo de los países colonizadores, ahora ¿cómo nos autodeterminamos? ¿Cuál va a ser nuestra constitución? ¿Cuáles son los derechos que vamos a aceptar? ¿Quiénes van a estar incluidos? ¿Quiénes no? Eso suena muy bien. Pero hoy en día vemos cómo los rezagos ¿de qué? Del viejo reparto colonial siguen teniendo un impacto muy significativo, sobre todo en la parte de Medio Oriente, en donde aún no se pueden autodeterminar esos pueblos. Pero muchos de ellos sí lo logran. Es el caso de qué? Es el caso de lo que hoy en día conocemos, o bueno, habíamos conocido como Vietnam. Es el caso también de lo que conocemos hoy en día como China, que son países que después de muchos años van a lograr ¿qué? Van a lograr, gracias a este principio de la autodeterminación, ¿lograr qué? Consolidar sus naciones de forma autónoma y elegir el modelo de vida que más prefieren. En el caso del tema fundamental que tenemos en el aspecto filosófico es, número 1, la reivindicación de los sectores marginados. Y ahí entran no solamente los países que históricamente han sido relegados ¿a quién? A las grandes potencias, sino también entran aquí grupos étnicos socialmente relegados. Es el caso de los afrodescendientes, sobre todo las personas de color, porque esas personas desde el inicio fueron ¿qué? Sometidas a un trato desigual, a un trato en donde se veían ¿qué? Relegadas a las labores, a las tareas que nadie quería realizar, ¿no? Tenían un trato esclavista. Históricamente hablando, vemos cómo todo eso se origina también con el inicio de las civilizaciones europeas mismas, esto del esclavismo. Pero todavía sigue vigente, décadas posteriores, ¿no? Por ejemplo, en el mundo contemporáneo, dentro de Estados Unidos. Estados Unidos, después de la independencia de las 13 colonias, igual tenía este grave problema, ¿no? Por eso se va a la guerra de secesión. Pero no solamente en Estados Unidos del siglo, en este caso 19, ¿no? Ya para el siglo XX, sino más bien dentro de Estados Unidos, incluso dentro del siglo XX, dentro del siglo XXI, sigue siendo un problema sumamente fundamental. Por eso es que vemos nosotros por la TV casos como el de George Floyd, ¿no? En donde la justicia aplica más sanguineidad, ¿no? O frialdad, mejor dicho, más sangre fría contra estas personas que históricamente hablando han sido relegadas. Incluso la Constitución no los ampara en muchos estados. Entonces, hay una grave preocupación por esos sectores, pero también por otros sectores que tienen que ver con nosotras, con las mujeres, porque históricamente hablando también han sido relegadas a papeles que tienen que ver con el cuidado de la casa, que tienen que ver con el derecho a no inmiscuirnos en temas políticos o en temas vinculados a la cuestión social. Dentro de esta coyuntura también se busca la reivindicación de las mujeres como un sector vulnerable. Y hoy en día dentro de todas las políticas estatales, la mujer, el niño, ¿no? Y otros grupos minoritarios son protegidos, resguardados por leyes, por ordenanzas, que intentan equilibrar el juego, ¿no? Establecer sociedades más equitativas.
Esto de establecer sociedades más equitativas también depende mucho, ¿no?, de la filosofía y sus aportes, porque lo vamos a ver en autores como quién, como Martha Nussbaum y otros más, como también el mismo Rawls, ¿no?, que propone esto de la justicia como la equidad, que es algo que retoma también Nussbaum, pero ya lo veremos más adelante. Muy bien, entendiendo entonces que se busca la reivindicación de los sectores marginales, entendemos también que es fundamental para estos filósofos que reformular categorías éticas y políticas. Por ejemplo, si antes entendíamos justicia como igualdad, hoy en día no lo podemos entender así, porque hoy en día no hablamos de éticas universalistas, de éticas que sean válidas para todos en general, sino que hablamos de éticas que puedan, ¿qué?, que puedan tener como base el reconocimiento de que todos los individuos somos diferentes y que a todos no necesitamos lo mismo para poder jugar equitativamente dentro de qué, dentro de la sociedad. Es decir, si es que dentro de la sociedad se estableciera el que todos pueden correr, todos no lo necesitan. ¿Le podrías decir eso a una persona no apta o que no tiene las habilidades para hacerlo porque tal vez tuvo un accidente y se quedó en una silla de ruedas? No lo necesita. Podría hacerlo, pero no lo necesita. Es como cuando nos dicen ya, todos por igual, ¿no? Y tal vez nos piden observar algo que está detrás de un muro, ¿no?, y nos dan cajas para hacerlo. Sin embargo, si apelamos a la igualdad, a todos nos dan dos cajas, pero supongamos que uno es más grande que el otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que uno va a poder ver más que el otro. Entonces, hay que entender, dentro de esta coyuntura nos dirán estos filósofos, que ya no es la idea de igualdad la que tenemos que buscar, sino la de diferencia, la de capacidades específicas y también la de necesidades específicas dentro de cada una de las naciones o los estados. Por eso es que debemos de reformular el plano político y el plano ético. Ya no podemos trabajar con categorías viejas que utilizábamos en el siglo XX, en el siglo XIX incluso, ¿no? Y eso que el siglo XX es relativamente reciente. No podemos trabajar con categorías del siglo XIX, del siglo XVIII. Todas esas categorías responden a realidades diferentes. Tenemos que reformular esas categorías. ¿Para qué? Para que dentro del campo de la acción, para que dentro del plano de la vivencia o la convivencia con los demás, tengamos la misma oportunidad, tengamos ¿qué? Tengamos las reglas equitativas para poder ¿qué? Para poder hacer uso de nuestros derechos y para poder hacer uso también de lo que vendría a ser ¿qué? Hoy en día, de lo que vendría a ser la ciudadanía en general. Bien, chicos, vamos entonces por aquí a hablar acerca de las características de esta filosofía contemporánea 3, que es siglo XXI fundamentalmente. Hablamos acerca de tres cuestiones fundamentales. Número uno, la afirmación de la autonomía nacional. Como lo habíamos dicho, las naciones quieren ser independientes, quieren tener sus propios proyectos políticos y que nadie se inmiscuye en ello. En segundo lugar, hablamos acerca del multiculturalismo. Sí, surge la perspectiva de que ninguna cultura está sobre las demás, todas las culturas deben de ser valoradas. Esa idea del capitalismo de querer licuarlo todo en un jugo, en donde estandarice maneras de pensar, sentir y actuar, como que por estos filósofos va a quedar desplazado, ¿no? Dentro de la época, claro, no es que gracias a estos filósofos se hayan logrado los cambios para siempre, ¿no? Estamos todavía en una lucha y es constante, porque dentro de una época, como nosotros lo hemos visto, coexisten muchas perspectivas, desde las perspectivas que ayudan a que a hacer posible lo que dicen estos filósofos, hasta perspectivas que definitivamente se vinculan con qué, con aspectos más conservadores, que quieren seguir dentro de qué, dentro tal vez de un trato desigual porque los privilegia, o bueno, por las cuestiones que tengan de por medio, ¿no? Bien, chicos, en segundo lugar hablamos acerca, o bueno, del multiculturalismo, y en tercero hablamos de la reivindicación de lo periférico. Como habíamos dicho, ¿no?, las personas que han sido excluidas a lo largo del tiempo, los LGTB, las personas afrodescendientes, la mujer, ¿no?, incluso los estados mismos. Por eso está la categoría de tercer mundo, ¿no?, como estados que no han logrado ¿qué? El estándar que ha colocado ¿qué? La macroeconomía o la economía mundial, ¿no?, etcétera. Bien, chicos, vamos entonces aquí a hablar acerca de los representantes. Punto número 4, esto es representantes. Si hablo yo de representantes de la filosofía del siglo XXI, empezaré hablando con uno que es bastante conocido dentro de Alemania. Estoy hablando de ¿quién? De Hans Jonas. Este filósofo vive entre 1903 y 1993. Ustedes me dirán, pero eso es siglo XIX, no es siglo XX. Sí, pero sus ideas han tenido un gran impacto dentro de las políticas ambientalistas que aplican todos los estados.
incluso también los organismos internacionales. En el caso de Hans Jonas, tiene una frase bastante significativa que expresa dentro de su obra El principio de la responsabilidad de 1979. Nuestro poder ha modificado la acción humana. Ello exige un cambio en la ética. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere que gracias a la tecnología el hombre ha extendido las facultades que tenía por naturaleza. El hombre tiene la capacidad de pensar la realidad, pero también tiene la capacidad de transformarla. Pero la transformación que hacía, por ejemplo, en la antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Moderna, no era tan grande como la que genera hoy en día, porque estamos hablando de estados, estamos hablando de naciones que tienen una población sumamente grande. Entonces los recursos los explotamos más y más y más. Pero antes no existía la conciencia de que muchos de esos recursos no son renovables y que si seguimos haciendo un uso excesivo de ellos, nos vamos a quedar sin nada. No vamos a tener ¿qué? No vamos a tener comida, no vamos a tener materias primas para las generaciones que vienen. No había una política responsable, una economía responsable con el medio ambiente, ni para con los animales ni para con los elementos en general. Hans Jonas dice, date cuenta, si tú vives en esta sociedad, tienes que darte cuenta de que las condiciones han cambiado. Estamos hablando de una economía sumamente grande, de una economía que no ve mercados pequeños, sino mercados sumamente gigantes. Estamos hablando también de ¿qué? No de población pequeña, sino más bien de poblaciones de millones de personas. La actividad del hombre es mucho más agresiva por la tecnología, dirá Hans Jonas. Pero así como tenemos derechos, dirá Hans Jonas también, el derecho a ¿qué? A poder transformar estos recursos naturales y todo lo que está en el ambiente, también tenemos deberes. Y si nuestros derechos son más grandes o nuestra acción sobre estos elementos es más grande, también nuestros deberes. No todo es derecho, también hay deberes, dice aquí Hans Jonas. Si el hombre hace o tiene un impacto muy grande sobre la naturaleza, entonces también tiene una responsabilidad más grande. Dentro de su obra Principio de Responsabilidad, él va a postular que como el hombre, a causa de la tecnología, ha incrementado su poder, o el poder del hombre, es decir, su capacidad para transformar la realidad, entonces debe de existir ¿qué? Un cambio dentro del plano ético. Ya no debemos de aspirar a una ética que solo tome en consideración al hombre, sus derechos, sus deberes y demás, sino también que considere la naturaleza. Hoy en día hablamos de derecho de los animales, hablamos del derecho también de lo que vendría a ser las políticas ambientales sostenibles, ¿no? Incluso se están intentando buscar recursos energéticos que no sean fosilizados porque son los más contaminantes. Todo eso lo debemos ¿a qué? A la perspectiva de autores como Hans Jonas, que en el ámbito de la ética se dieron cuenta de que así como el hombre tiene el poder de transformación, también tiene el deber. ¿De qué? Tiene el deber de proteger a aquello sobre lo que actúa. De esa manera hablamos acerca de una ética ya no solo humana, sino más bien de una ética también ambientalista, de una ética que vele por la naturaleza. Eso es lo fundamental en cuanto a lo que es Hans Jonas. También podemos ver aquí, ¿no? Otro postulado. La naturaleza es la más afectada por el poder del hombre. Sí, efectivamente. Y por último, postula el principio de responsabilidad. El principio de responsabilidad es el principio por el cual tenemos que buscar ¿qué? Nuevas alternativas éticas que puedan abarcar también nuestros deberes para con la naturaleza, a quien nosotros explotamos básicamente. Y debemos de tener en consideración también ello, porque a futuro el que la naturaleza ya no nos dé recursos naturales ni nada por el estilo, es algo que hace daño, es algo que afecta a las nuevas generaciones. Muy bien, sigamos entonces chicos y llegamos ahora a esta teórica, Nancy Fraser. En el caso de Nancy Fraser, 1947 hasta la actualidad, Estados Unidos, ella tiene una frase característica que es: las reivindicaciones a favor del reconocimiento de la diferencia en la actualidad impulsan conflictos sociales. En la década de los 80, en la década de los 70, los movimientos obreros, ¿el movimiento de quién? El movimiento de los proletarios explotado dentro de la fábrica, eran movimientos que iban de la mano con otras reivindicaciones. Es el caso de la reivindicación femenina. Por ejemplo, filósofos como Jean-Paul Sartre
y también Simone de Beauvoir iban de la mano con qué? Con la lucha femenina y con la lucha también obrera. En pocas palabras, las mujeres no solamente salían a las calles a buscar una reivindicación de ellas dentro de la sociedad, sino que también salían a marchar, a protestar por las condiciones inhumanas de sus esposos dentro de las fábricas. Aquí no había separación, todos tenían una consigna en general, y esa consigna era buscar una redistribución de los recursos, de la cuestión monetaria más equitativa. Eso era en los 70, en los 80. Nancy Fraser dirá, ¿cuánto han cambiado las generaciones? Que hoy en día lo que sirvió para unificar y para una lucha en común, sirve, al contrario, para separar y también para los fines del capitalismo. Bajo la perspectiva de Nancy Fraser, hay una dura crítica, por ejemplo, a los movimientos femeninos actuales, porque son movimientos que buscan separar, que ven en el otro, que vendría a ser el hombre, por ejemplo, la figura a quien hay que odiar o a quien hay que abolir. Bajo la perspectiva de Nancy Fraser, eso nos desvía de lo fundamental, porque solo se busca una reivindicación cultural, más no económica. Económicamente hablando, la desigualdad sigue perenne. Bajo la perspectiva de Fraser, el capitalismo se vale de ello. ¿Para qué? El capitalismo se vale de ello para dividir, para fragmentar y para afianzar su poder y hacer que esto no pase solo de una revolución cultural, diría Nancy Fraser. En el caso de Fraser, los postulados más significativos entonces van a ser, número uno, las reivindicaciones culturales desplazaron a las reivindicaciones económicas. Claro, por ahí los grupos, ¿no? Yo soy afrodescendiente, no, yo soy, no sé, asiático, ¿no? Entonces todo se pelea en la actualidad. Asiático, afrodescendiente, pero antes no era así. Todos tenían un objetivo en común. Y el objetivo en común que tenían todos estos grupos desplazados era reivindicarse cultural, socialmente, sí, pero también económicamente. Todos estaban de acuerdo en que el problema fundamental que había que reivindicar es la cuestión económica. Hoy en día, dirá Fraser, no es así. Número dos, también critica los nuevos feminismos. Los nuevos feminismos, dirá, son la sirvienta del capitalismo. Así lo llama, tiene una obra también de cómo el feminismo se convirtió en esclava del capitalismo. Tiene obras muy interesantes. Una de ellas son las nuevas reflexiones sobre lo que vendría a ser el reconocimiento. Y es ahí donde postula precisamente eso, ¿no? Cómo es que las reivindicaciones culturales más sociales han ido desplazando a lo económico. Claro, porque las feministas, dirá Fraser, hoy en día buscan ya igualdad de derechos políticos jurídicos, pero con lo económico no se mete. Y eso es algo favorable, obviamente, dirá Fraser, para el sistema. Bien, chicos, por último, Martha Nussbaum, 1947 hasta la actualidad de Estados Unidos. Martha Nussbaum va a postular lo siguiente. La mejor forma de plantear la idea de un mínimo social básico es un enfoque basado en capacidades humanas. Bajo su perspectiva, hablar de justicia es algo que tiene también que ver con lo que vendría a ser cómo concebimos la justicia. La justicia, históricamente hablando, se ha concebido desde la Revolución Francesa como igualdad. ¿Igualdad ante qué? Ante la ley. Pero la justicia, diría Martha Nussbaum, no debería de ser igualdad, sino que debería de ser equidad. Debería yo de entender justicia como equidad, es decir, darle a cada uno lo que necesita. Bajo la perspectiva de Nussbaum, una justicia o la justicia que no apunte a qué, a tomar en consideración las condiciones en las que se encuentra el ser humano, es decir, si puede correr, si está facultado mentalmente, etc., no es justicia. Porque justicia no es tratar a todos por igual, sino darle a cada uno lo que necesita. Está el ejemplo que les di, ¿no? De las personas a las que se le pide ver detrás de un muro pequeño, se les da 2 cajas a cada uno, pero una mide 1,50 m, la otra mide 1,60 m y la otra mide 1,80 m, supongamos. ¿Quién puede ver más? La del 1,80 m. Pero todos tienen 2 cajas, sí, pero la que puede ver más es la de 1,80 m. Entonces, la justicia se debe entender no como igualdad, porque aquí, aplicando la igualdad, no todos alcanzan ¿qué? No todos alcanzan a mirar, pero aplicando la equidad, si le doy 3 cajas al más pequeño, 2 cajas al que está en el medio y una caja al que está en esta parte que mide 1,80 m, entonces voy a lograr que todos vean lo mismo, ¿no? O que todos vean al menos un poco de lo que está detrás del muro. Pero si es que les doy a todos lo mismo, no funciona. Para Martha Nussbaum, las nuevas sociedades que nosotros hemos generado deben de tomar en consideración que
que las categorías éticas como justicia, igualdad, libertad deben de ser reformuladas, porque responden a contextos viejos y hoy en día hay nuevas problemáticas. En el caso de Martha Nussbaum, entonces, en primer lugar, se debe reformar o reformular las categorías como la justicia, que se entiendan como equidad. Propone el famoso enfoque por capacidades, dentro de una de las obras más conocidas también, que es La frontera de la justicia. Otra cuestión que le interesa a esta filósofa dentro del campo jurídico es que algunas emociones nos ayudan dentro del proceso de impartir justicia, pero otras no. Por ejemplo, la ira y la indignación hacen que nosotros denunciemos, que nosotros luchemos. ¿Por qué? Por nuestros derechos. Pero la compasión, dirá Martha Nussbaum, no nos sirve dentro del plano de la justicia, porque nosotros podemos identificarnos con la historia del delincuente o tal vez del agredido, y eso hace que haya, ¿qué? Parcialidad, el que no haya imparcialidad dentro del proceso jurídico. Hay que tener mucho cuidado, diría Nussbaum, al momento de ¿qué? De dictaminar una sentencia. No podemos dejarnos llevar por las emociones que nos subjetivizan, sino más bien por las emociones que nos movilizan precisamente a buscar justicia. Bien, chicos, hasta aquí la sesión del día de hoy. Recuerda que tienes una tareita. ¿Qué es lo que vas a afianzar aquí? Esto de aquí sobre el contexto. También puedes afianzar el problema como está. Puedes afianzar también el tema fundamental, que vendría a ser la reivindicación de los sectores marginados o de los marginados, y en síntesis también de lo que vendrían a ser categorías éticas y políticas. Las características así a grosso modo: búsqueda de la autonomía nacional, multiculturalismo y por último reivindican ¿qué? Lo periférico. Aquí podrías afianzar lo más importante de cada uno de los autores, ¿no? Aquí el principio de responsabilidad que plantea Hans Jonas. En el caso de Nancy Fraser, lo referente a la reivindicación ¿qué? A la reivindicación económica que se ha visto desplazada. ¿Por qué? Por lo cultural, que es lo básico. Y en el caso de Martha Nussbaum, podríamos nosotros apelar a ¿qué? A la reformulación de las categorías éticas y políticas. ¿Para lograr qué? Para lograr que vivamos en una sociedad realmente justa. Bien, chicos, no tienen tarea esta semana. Por favor, lo vuelvo a recalcar, esta semana no tienen tarea. Pero eso sí, terminen el material que siempre trabajamos en clase. Buenas vibras para todos ustedes, se cuidan bastante. Un abrazo a la distancia.